Programa, Paola, es otra de las grandes noticias del día. Probablemente si no estuviéramos en medio de la Tercera Guerra Mundial habríamos hablado harto más de esto durante la jornada, ¿no? En la mañana, el IMASEC de enero, el crecimiento o no crecimiento de la economía chilena, de la actividad nacional, no solo decepcionó, sino que, o sea, si esto de lanzarle dardos a un tablero, terminamos como en la esquina de la pared. Lo que además termina de como poner una guinda más en esta torta que ha sido la salida del gobierno. En materia económica, ¿no? Pero se estaba hablando de un IMASEC, y esto lo había anticipado incluso el mercado, 1% en promedio, 1,9% los más optimistas, y no solo no estuvo sobre el 1%, sino que no fue azul, fue una contracción de menos 0,1%. ¿Qué es lo que significa, cómo se justifica este número, cómo se explica que hayamos llegado a este crecimiento negativo? ¿Y cómo se enero? Explica el delta, digamos, claro, enorme delta? Como nadie lo anticipó, es lo que queremos conversar con Maximiliano Gre, Financial Advisor Manager de Betterplan. Maximiliano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Maximiliano. Hola Paola, hola Matías, ¿cómo están? Súper bien, sorprendidísimos, Maximiliano, pero claro, en la mañana la verdad es que estábamos bastante sorprendidos y antes de entrar al por qué, quería preguntarte, a ver, una contracción económica sin duda no es una buena noticia por ningún lado, ¿no? Pero ¿qué tan mala es, no? ¿Qué tan negativo es que hayamos registrado un IPC de menos 0,1%? Un IMASEC. Obviamente no. Perdón, sí, solamente, obviamente no es algo bueno. O sea, si vemos el último IMASEC negativo que tuvimos fue 2024. En junio del 2024, ¿cierto? Sí, Hace más de 18 meses. Sí, así es. Entonces, obviamente no es una noticia positiva, algo que no se esperaba, como tú bien decías, el 1% era lo que esperábamos en el mercado. Pero viendo algo relativamente tampoco tan negativo, si vemos el crecimiento al final del mes anterior, claro, desestacionalizado, crecimos un 0,2%, como lo está diciendo el ministro Grau anteriormente en la mañana. Entonces, si bien es algo que no para acelerar, sino hay que preocuparse y hay que mejorar las cuentas públicas chilenas, no fue del todo mal. Hubo eventos bien puntuales también. Maximiliano, una de las cosas que conversábamos con Matías y nos llama la atención es que si bien nos hemos venido acostumbrando lamentablemente a errores, ¿no? En general los errores que hemos visto son errores de cálculo de las autoridades, que uno asume que tienen agencia y que por lo tanto podrían tener alguna segunda lectura. Sin embargo, el mercado, dado que el mercado es difuso, no es una persona que está haciendo el mercado, nos llama más la atención que haya habido como tanta distancia entre la expectativa del mercado y lo que pasó en la realidad. ¿Tiene alguna explicación eso? Mira, yo diría que lo principal es que estamos viendo ahora las exportaciones. El mundo agrícola fue bien golpeado por el tema cerecero, ¿ya? El nivel de caja que se exportaron este año fue relativamente menor al año anterior y los precios también han sido menores. Y eso golpeó bien fuerte al IMASEC del mes de enero, en la categoría de manufacturas y también en la categoría de comercio mayorista, ¿ya? Si vemos en la categoría manufactura fue un menos 1,7%, que es bien alto. Yo te diría otro evento puntual que el año pasado no se dio y este año también se está dando, y lo vemos reflejado también en ciertas acciones hoy día en Chile del retail, es que el turismo argentino no fue lo igual de potente el año pasado. Hubo menos flujo de turistas y eso se ve implicado también porque el tipo de cambio, no sé si se recuerdan el año pasado, pero el año pasado, más o menos a esta fecha, estábamos en niveles de 980 pesos por dólar y hoy en día lo vemos a 880. Entonces esa apreciación del peso chileno nos juega a favor para los turistas trasandinos. Y eso te diría que es una segunda explicación que no se pudo anticipar en el mercado también. Maximiliano, y pensando un poquito en el futuro, ¿cómo se proyecta esto? Uno escucha de repente voces dentro del mercado que son optimistas dado el cambio de gobierno. Sin embargo, no sé si estoy en lo correcto, pero uno asumiría que el cambio de gobierno, más allá de que aún no se produce, porque se produce el 11 de marzo, eso ya está incorporado en la economía de alguna manera. Y que por lo tanto el cambio no debería darse ahora o el 11 de marzo, sino que, como digo, eso ya se reflejó en la bolsa en su momento y se reflejó en otras decisiones económicas que ya han tenido lugar. Sí, bueno, sobre todo en la bolsa. El año pasado fue realmente un año increíble, histórico, desde el año 1992 que no teníamos retornos de ese estilo.
Pero más allá del tema del crecimiento, yo diría que hay cosas que se están viendo a poco positivas y que se demoran un poco más en tangibilizar, como el aumento de la inversión, ¿ya? Ya. En el capital, la formación capital bruto de trabajo, donde vemos que hay una importación de maquinaria de la industria minera o de la industria manufacturera que es relevante, y eso obviamente cuando uno invierte en maquinaria, no se ve in situ el crecimiento del mes de febrero o el mes de marzo, se demora un tiempo más, entonces algo más rezagado, pero eso es algo bien potente. Yo diría otra cosa que también se ha ido dando a poco, si es que se mantiene la expectativa así y el contexto internacional nos permita, obviamente. Sí, claro. El tema de la confianza de los empresarios y los consumidores. La verdad es que eso aumentó muchísimo desde que salió electo el José Antonio el año pasado, y eso va a tener que ver cómo se tangibiliza hoy en día. Verdad que van a entrar el 11 de marzo y ahí van a tener 90 días súper potentes legislativos, quieren hacer impuestos, la reforma tributaria, el tema de los permisos ambientales, y eso yo diría que va a ser algo clave, que el mercado lo va a estar viendo muy de cerca, porque según eso vamos a ver si es que se cumplen las expectativas o no de lo que se está anticipando. Oye, y a propósito de expectativas, Maximiliano, nuestros índices de inflación han estado a la baja, nos estamos acercando ya, pero estamos tocando prácticamente el 3%, ¿no es cierto?, la meta del Banco Central. Y sin embargo me pregunto cuánto puede afectar al IPC y por lo tanto a la inflación lo que está pasando en el Golfo, ¿no? Es evidente que los precios ya subieron, entiendo que 10%, se estima que podrían seguir subiendo, no solamente porque además Estados Unidos ya lo ha dicho, 4 o 5 semanas podrían continuar estos ataques, pero además el eventual cierre del Golfo, del canal en el Golfo, ¿no es cierto?, donde pasa, entiendo, el 20-22% de todo el petróleo mundial, podría ser incluso otra razón para subir aún más el petróleo. Y una vez que sube el petróleo, sabemos que sube todo por vías de consecuencial, digamos. ¿Cuánto podría afectar eso nuestros indicadores para los meses venideros? Sí, yo diría sobre todo acá en Chile, que nosotros importamos el 99% del petróleo, ¿cierto? Exactamente. Pero algo positivo en Chile, yo diría, si lo comparamos con la década de los 80, 90, estas crisis bien fuertes, y los 70, es que hay que recordar que el mundo, y sobre todo Chile, lo podemos ver en nuestra matriz energética, que estamos cada vez más diversificándonos y no solamente dependemos del petróleo. ¿Ya? Eso por un lado, algo positivo dentro de esta crisis, claro. Lo hemos reflejado en los mercados. Te pongo un ejemplo, no sé si se acuerdan, pero el año pasado cuando Estados Unidos bombardeó centros nucleares de Irán, también hubo un aumento del precio del petróleo, pero no duró mucho, duró alrededor de 2 semanas y después bajó, ¿ya? Y hay un estudio de Goldman Sachs que indica que si obviamente esto es un poquito más prolongado y el precio del petróleo, si es que llegase a aumentar a estos niveles o un poco más de $100 el barril, eso se puede traducir muy rápido, en 3 meses se traduce en una economía, sobre todo en la nuestra, pero en los mercados emergentes se estima que puede llegar a subir la inflación entre un 0,5 a un 1% en el año, ¿ya? Con precios sobre $100 el barril. Entonces obviamente el Banco Central, que se reúne este mes, va a estar súper atento a cómo se está desarrollando este confrontamiento bélico al final en Medio Oriente. ¿Y hacer un ajuste de tasa, eventualmente? O sea, obviamente hay que ver cómo fluye esto, ¿cierto? Digamos, recién un día y claro. ahí el petróleo subió y después bajó, de $78 llegó a 73, o sea, hay que ver cuánto es realmente efectivo este aumento de precio, o si es algo momentáneo. Como entonces, del susto, claro. Así es. Maximiliano, para terminar, quería volver al factor que tú mencionaste de la importancia de los índices de confianza, ¿no? Lo digo porque incluso JP Morgan hoy día salió a matizar un poquito lo negativo, el impacto negativo de este IMASEC de menos 0,1%, asegurando que por los índices de confianza, entre otras cosas, se mantienen las proyecciones de crecimiento para este año, que es algo que en muchos casos, con un menos 0,1 en un mes, cuando no se anticipaba bajo ningún punto de vista, podría haber modificado radicalmente el panorama. Pero a propósito de la serie de factores que tú mismo estás mencionando, pareciera que podría no terminar influyendo en las expectativas de crecimiento que habían determinado diversos organismos y analistas durante las últimas semanas. Sí, acá yo creo que se están poniendo paños fríos, digamos, el primer mes del año, ¿cierto? Claro. Se espera un crecimiento de un 1,4% en febrero, hay que estar como mirándolo mes a mes, el crecimiento para que se cumplan las expectativas de que crezcamos este año un 2,6%, que eso es lo que más o menos proyecta el mercado. Entonces, y yo diría que la etapa de crecimiento más alta va a ser desde el segundo semestre en adelante. Esa va a ser la etapa más fuerte de crecimiento donde se debiese cumplir
tanto las expectativas del nuevo gobierno como las tendencias que estamos viendo hoy en día. Sin perjuicio del contexto internacional. Yo creo que va a quedar en vela de juicio eso. Que además estamos siempre, hoy día conversábamos en la mañana con Vittorio Corvo, el expresidente del Banco Central, que decía que hemos tenido la mala suerte de que ya se asegura que este es nuestro segundo año consecutivo de un choque internacional impredecible e inesperado. Los aranceles fueron el año pasado, ¿no? El día de la liberación, y ahora es la situación en Medio Oriente. Entonces, claro, tenemos un contexto internacional que nos puede cambiar los panoramas durante los próximos meses. Así es, así que esperemos de que, bueno, que el gobierno que asuma pueda tener un ajuste fiscal importante. Acuérdense que tenemos un déficit estructural de más del 3% del PIB, eso es súper alto. ¿Cómo olvidarlo? Y por eso mismo al final vamos a ver cómo se va a manejar al final el ministro Quirós en las finanzas públicas y lograr tener un superávit o un balance estructural 0% de acá a 4 años. Claro. Y eso claramente nos ayudaría a Chile y a todo. Y políticamente con el desafío de no tocar las prestaciones sociales, ¿no? Doblemente desafiante lo que le espera al ministro. Maximiliano Grey, Financial Advisor Manager de Betterplan, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta tarde. Muy buena conversación, pues hasta la próxima. Gracias, Maximiliano, hasta la próxima. Muy bien, cuídense, gracias por la invitación. Chao. Son las 7 de la tarde con 22 minutos. Chequeamos y verificamos los datos